En junio de 1920, hace ya más de 100 años, varios sitios cienfuegueros quedaron vinculados a la visita del mejor tenor del mundo, Enrico Caruso. Hoy repasamos algunos pasajes de aquel inolvidable sábado 19 de junio. Ecos de Caruso en Cienfuegos. De aquel memorable junio, Cienfuegos fue la segunda ciudad cubana visitada por el divo que interrumpió sus presentaciones en Nueva York para viajar a la isla. Y sí, Caruso era el cantante más popular de los inicios del siglo XX por su voz potente, bella y técnicamente superior. También por esa razón fue uno de los hombres más kodakeados de su tiempo y al ser pionero en la técnica de la grabación inicia en la lista de ser el primero en vender 1 millón de copias. De hecho, su muerte en agosto de 1921 se contabilizaron 5 millones de discos vendidos. Para nadie es un secreto que en la época la ópera no llenaba el ambiente musical cubano, aunque verdaderamente habían subido a escena piezas de los compositores Sánchez de Fuentes y José Mauri. Por tanto, el público cubano comenzó a interesarse por las mejores voces del género y no es de extrañar que el empresario de origen italiano, Adolfo Bracale, aprovechara el filón, este interés de los cubanos por la ópera, para ir a Nueva York y pedirle a Enrico Caruso un contrato para la temporada mayo-junio de 1920, pero ya se dice que Caruso se sentía un poco enfermo y rechazó este contrato de venir a Cuba, sobre todas las cosas también porque no creía que en Cuba existiera el interés por este género musical. No obstante, Bracale subió la parada a $90.000 por 9 funciones y enseguida Caruso, aunque tenía su afectación ya, pues aceptó venir a cumplir con este contrato millonario. Se dice que hasta el día de hoy esta gira de Caruso por Cuba es el espectáculo más cotizado en la historia del musical cubano. Cuentan que mucho antes del atraque del vapor Mascot, habituado a rendir viajes entre Key West y La Habana, ya se veían encubierta la figura del bien llamado Rey de la Clave de Sol y los intérpretes de ópera que le acompañaban para deleitarse de las vistas de una ciudad desconocida, pero que la sorpresa fue mayor cuando escucharon a aquella banda de música interpretar al aria más desgarradora de todos los tiempos, Ponte el traje, de la ópera Payasos, de manera que aquella ofrenda del amanecer del viernes 5 de mayo de 1920 la consideró el divo como buen presagio. Así, entre música, aplausos y vítores, fue avisado que aquí era bienvenido. Nadie como él conocía aquella partitura donde, encarnando al payaso triste Marcelino, ganó atronadores aplausos. Posterior a su peculiar bienvenida, se estimó en 3 horas la rueda de prensa donde sus melómanos hicieron fila para que Caruso les firmara sus discos. Además de la personalidad de Caruso, existía en la isla cierto ambiente musical, tras la puesta en escena de las primeras óperas cubanas, como Dorella y La Esclava, de los compositores Eduardo Sánchez de Fuentes y José Mauri. Por lo que no era de extrañar que el público solicitara la presencia de las mejores voces de entonces y los empresarios vieran así la posibilidad de llenar sus bolsillos. Y tal fue el caso de Adolfo Bracale, quien se dirige a Nueva York a ofrecer a Caruso un contrato fabuloso, precisamente por el auge que tenía la ópera en Cuba. Su debut en Cuba demoraría una semana, pues la caja con partitura se extravió en la Florida. Finalmente, el miércoles 12 de mayo de 1920, el público cubano aplaudió al divo en su interpretación de la ópera Marta en el Teatro Nacional. Lo que pasaría después es historia o humor criollo. No sé. La Habana andaba fogosa en esos primeros días de mayo de 1920. Cuentan que aquella tarde, durante la representación de Aida, un petardo puso fin a la obra. Y al poco, Prado abajo, un policía detuvo a un personaje vestido de Radamés sin ser tiempo de carnaval. Cierto o falso, aquella historia está sembrada en nuestras mentes. Y sí, hasta imaginamos como cierta la presencia del embajador de Italia en la estación policial para sacar libre de todo al comendador de Italia. ¿Qué cree usted?
De eso nada dijo la prensa cienfueguera los primeros días de junio, cuando nos metió la chambelona en la boca y nos puso a correr para juntar los dineros y ver en el Terry al célebre tenor. En la edición del 17 de junio de 1920, el diario La Correspondencia anuncia la presencia de Caruso en Cienfuegos con la ópera Aída. Fue lo que se anunció. El jueves siguiente anuncian que el sábado a las 4 de la tarde llegaría el Divo a la estación del ferrocarril y están invitando al pueblo a que se sumen al recibimiento. Pero hay algo singular. La prensa nada dice ni del precio de las entradas, ni de algunas pérdidas de las facultades del Divo, que según algunos expertos ya se notaba su enfermedad. Tampoco nada dicen del lugar donde se alojó. Sin embargo, sabemos que tan pronto descansó, se comenzó a notar su presencia vocalizando en los balcones del palacio que José Ferrer tenía en la esquina de Bullón y San Fernando. Por tanto, este fue el lugar donde sabemos que Caruso tuvo su única noche cienfueguera. También sabemos que la tienda La Francia Moderna, pues en pleno convenio, adelantó su surtido porque ya tenían almacenes la ropa, el pedido, las telas para la temporada de aquel verano, pero sobre todas las cosas se habían esmerado porque estaba por inaugurarse la Sociedad Cienfuegos Yacht Club y se habían hecho colaboraciones para que ese surtido llegara a tiempo para este estreno. De manera que todos los cienfuegueros corrieron a esta tienda y se surtieron de las últimas novedades de la moda que había llegado de París. También se sabe que en un filón de llenar el teatro, garantizar el lleno total del teatro, pues los empresarios se fueron a poblaciones cercanas, se fueron a Santa Clara, a La Esperanza, a Trinidad y otras poblaciones para vender los tickets. Pero ya le digo, nada se dice del precio de estas entradas, aunque sabemos que por la descripción que hace el cronista el día del estreno, que no es la ópera Aída, sino La Fuerza del Destino, que hay muchas personas, todas de un gran poder adquisitivo. Al término de la función, Caruso regaló a sus colaboradores cienfuegueros algunos de sus discos que, al ser el tenor más aclamado y mejor remunerado de su tiempo, pasaron de casa en casa para dejar escuchar su voz perfecta y su potencia soberbia. Se dice que fuera del teatro, el público sin recursos se apiñó para escuchar la voz potente de Enrico Caruso. También muchas vecinas de los alrededores, como Teresa Rabasa, la esposa de José Ferrer, corrieron la voz de que sus copas de bacará se explotaron con la potencia de la voz del Divo. De esta función poco se dice porque el cronista inexperto, Obdulio García, se limitó sencillamente a decir que el espectáculo fue inolvidable y hace pocas explicaciones de lo que sucedió. Sin embargo, se pone a escribir de lo que sí sabía, de las bellezas, de los vestuarios, de las damas que se encontraban tanto en platea como en balcones, y entre estas personalidades destaca la presencia de la viuda Luisa Martínez Casado, de la gran actriz cienfueguera Luisa Martínez Casado, en compañía de su hija Victoria Puga, y así, sin penas ni glorias, termina la crónica de la visita de Caruso en la prensa cienfueguera. Nada se dice de su despedida, y mucho menos de algo que salió años después, y es la presencia de Enrico Caruso en el Cabildo El Cristo de Palmira, donde aparece refrendado en sus libros la visita de Enrico Caruso, porque él acudió allí, como también se dice, que acudió en busca de consejos médicos a un importante especialista cienfueguero para un poco tratar de amainar el mal de salud que tenía en su garganta. Esta visita de Enrico Caruso al Cabildo del Cristo pues fue asentada por Nicolás Sevilla, que era el líder de este cabildo, y todos sabemos que practicaba el osainismo, o sea, la cura con plantas medicinales. En agosto de 1921 nos llegó la fatal noticia.
El cigarro truncó la carrera que Enrico Caruso inició en 1895. El ser reconocido como el tenor más aclamado del mundo y el mejor abonado tras su récord de 863 apariciones en el Metropolitan Opera de Nueva York no le retrasó su muerte. Tenía 48 años y una carrera en ascenso. La noche del 19 de junio de 1920 queda para los cienfuegueros como la noche memorable de su debut y despedida.